Bienvenidos a la presentación de la práctica 2, instalando y reconociendo las principales características de Nantu Tetrix. Somos el equipo 12, Drunker Jokers. Los miembros del equipo son Andrés Ortiz, Juan Pavón, Juan Patiño, Oscar Pérez, Nelson Pérez y quienes habla Jefferson Olivos. Esta práctica se llevó a cabo con base al trabajo de dos profesores, Noah Nissan y Shimon Shoken. Ellos escribieron un libro llamado The Elements of Computer System, construyendo un computador moderno desde sus principios, con el cual diseñaron un software llamado Nantu Tetrix, el cual es una herramienta didáctica para aprender conceptos de arquitectura de computadores. El principal objetivo de esta práctica es reconocer el funcionamiento de las principales características del simulador Nantu Tetrix mediante el aprendizaje de las compuertas lógicas. Ahora mis compañeros les presentará la implementación de estas compuertas lógicas en el simulador Nantu Tetrix. La compuerta NOT se hace a partir de la compuerta básica NAND. Para ello le pasamos un único dato de entrada a la compuerta NAND y finalmente obtenemos el parámetro de entrada negado. La compuerta AND se hace a partir de la compuerta NAND y la compuerta NOT explicada anteriormente. Primero se pasan los parámetros de entrada a una compuerta NAND y luego ese resultado se niega utilizando una compuerta NOT. Para la compuerta OR, primero se aplica un NOT a los dos parámetros de entrada y luego se aplica un NAND entre los parámetros negados. Para la compuerta XOR, primero se niegan las dos entradas y luego se hacen dos AND, utilizando como parámetros una entrada directa y la otra entrada negada anteriormente. Y luego, entre esos dos AND, se hace un OR. De esa manera obtenemos un OR exclusivo. Para el multiplexor se siguió la lógica del diagrama que se presenta en la imagen, donde tenemos un selector y en función del valor de este selector tendremos el output del multiplexor, el cual puede ser A, los valores del input A, siempre y cuando el selector tenga un valor de 0, o B, de otra forma, o es decir, si tiene un valor de 1. Entonces el código que usamos para programar el chip del multiplexor es el siguiente, donde tenemos una compuerta NOT que ya la explicamos previamente para negar el selector, las dos compuertas AND del diagrama y la compuerta OR, por donde saldría el output del multiplexor. Para el chip de multiplexor se recibe una señal de entrada y la de datos. Tiene dos salidas. Para la primera salida se niega la señal, luego esto se pasa por una compuerta AND con los datos y junto con esa señal multiplexada negada. Y esa sería la primera salida. Luego, para la segunda salida se pasa la señal normal por una AND junto con los datos. Esto nos daría la segunda señal y ahí tendríamos las dos salidas de la compuerta. Compuerta NOT 16. Es básicamente la compuerta NOT explicada anteriormente, pero extendida a 16 bits, es decir, 16 entradas. Para la compuerta AND de 16 bits se usó el chip AND previamente explicado y se compararon parejas de bits A sub i, B sub i, obteniendo el valor de la compuerta y posteriormente se replicó esto 16 veces para obtener así el chip AND de 16 bits. Entonces el código, como se muestra a continuación, básicamente se replica la compuerta AND que ya teníamos y obtenemos el AND de 16 bits. Compuerta OR 16. Se basa en la compuerta OR y se aplica 16 veces. Para el chip MUX de 16 bits se usó el chip MUX explicado anteriormente y lo que se hace es que se comparan parejas de bits de la forma A y B a través del chip MUX básico y a partir de ahí replicamos esto 16 veces y así obtenemos el chip MUX de 16 bits. Para el chip OR Gateway lo que se hace es tomar el chip OR normal, se utilizan las dos primeras entradas, la salida de ese OR la vamos a comparar con la siguiente entrada. Entonces vamos a ir encadenando los OR y al final nos va a dar el valor de este chip. Para este caso utilizamos dos multiplexores de 16 que ya fueron explicados previamente. Cada uno está conectado a dos entradas y luego, para simplificar la salida de estos, conectamos otro multiplexor. Las dos salidas de los anteriores se conectan a este y así obtenemos una sola salida. Compuerta MUX 8 way 16.
Utilizamos dos compuertas MUX 4-Way 16, cada una con 4 entradas distintas y obtenemos una salida para cada una. Más tarde usamos una compuerta MUX 16 cuyas entradas serán las dos salidas de las compuertas anteriores. Para el chip DMUX 4-Way se reciben dos señales multiplexadas y la de datos. Este chip tiene 4 salidas en la compuerta. El proceso empieza pasando las dos señales por una compuerta XOR y la salida de esta compuerta se pasa como señal de una nueva compuerta de MUX junto a los datos. Esto nos daría dos salidas que se pasarán por una compuerta de MUX con una de las dos señales recibidas. A partir de esto tendremos las 4 señales que van a salir de la compuerta. Para el chip DMUX 8-Way se reciben 3 señales multiplexadas y la señal de datos. Para el funcionamiento de este chip se pasará la primera señal y la segunda señal por una compuerta XOR. El resultado de esta compuerta se vuelve a pasar por una nueva compuerta XOR con la señal 3. Esta salida se pasará por una compuerta DMUX que se construyó anteriormente como señal junto con los datos que tenemos. Esto nos da dos salidas que pasaremos por las dos compuertas DMUX 4-Way que acabamos de construir junto con la primera señal y la segunda señal. Luego se hará con la segunda y tercera señal. Las salidas de estas dos compuertas DMUX 4-Way nos darán 8 salidas en total, que es la salida del chip.